Y, y bueno, me fui encontrando con profe, me pararon y para colmo, no sabía la contraseña, no me acuerdo la contraseña del internet, así que bueno. Vamos a... Hoy vamos a BTP 12. Vamos a tomar asistencia, pero después voy a consultar. Igualmente parecen estar todos. Para contar. Igualmente vamos con asistencia. Bonotto. Presente. Tania. Presente. Ampra. Presente. Cardoso. Néstor. Cardoso Daniel. Presente. Jorge. Creo que sí. Sí. Cuenca. Presente. Bien. Esteves López. Bien. Falconier. Falconier. García Carlos. Santiago, perfecto. Gómez López. Gómez López. Presente. Bien. Gómez Roberti. Bien. Huaco. Presente. Isa. Isa. Pozo. Presente, ingeniero. López. Presente. Paz. Presente. Ramasco. Ramasco. Rodríguez. Rodríguez Franco. Rodríguez. Taracho. Presente, ingeniero. Y Tarifa. Bien. Bueno. Tengo anotados como ausentes a Falconier, Isa, Ramasco y Rodríguez. Bueno. Ahí les acabo de pasar el grupo porque no me di cuenta que no estaba subido ya la fase y ahora antes de la clase no voy a tener tiempo. Lo que vendría a ser antes era el reverso del enunciado, a donde tiene el esquema de la instalación que vamos a ver y el diagrama TS del proceso. Después lo voy a subir priorizito para que no tenga mancha de café
en la FACET y lo van a tener ahí de 10 para apuntarlo de trabajo práctico. Bueno, entonces, hoy día vamos a ver el trabajo práctico 12, que es el práctico de ciclos. Vamos a ver el ciclo Clausius-Rankine. Y les voy a empezar a compartir, así vamos viendo el enunciado. Es un solo ejercicio nada más que consta de 3 partes. Bueno. Y el enunciado dice lo siguiente. Dice, en una central termoeléctrica funciona con el ciclo de Clausius-Rankine con vapor sobrecalentado. Una central termoeléctrica funciona con el ciclo de Clausius-Rankine con vapor sobrecalentado y los siguientes datos. Presión de vapor a la salida de la caldera. Esta vendría a ser la presión a la que genera la caldera. Entre 35 y 50 atm. Damasco. Y una temperatura de 400 a 430 grados. Recordemos que es vapor sobrecalentado. Siendo la presión de condensación del vapor, porque tenemos un condensador, bueno, si estamos hablando del ciclo Clausius-Rankine, siendo la presión de condensación del vapor a la salida de la turbina de 0,06, bien bajita, a 0,12 atm. Se utiliza como combustible gas natural, metano con un poder calorífico inferior de 8600 y una exergía de 8750 en kilocalorías por metro cúbico normal. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en este problema es trazar los flujos de energía y de exergía. Pero para eso nosotros vamos a tener que estudiarlo por completo al ciclo y calcular cuánto vale cada una de las pérdidas que hay y cuánto es la energía útil que tenemos al final, en función de los datos que tenemos a continuación, que son el rendimiento de la caldera, las pérdidas de presión que hay en el colector. En el colector hay dos pérdidas, una pérdida de presión y una pérdida de calor, que se traduce en una disminución de la entalpía. Bueno, también tenemos como dato el rendimiento termodinámico de nuestra turbina, el rendimiento mecánico del turbo generador, que es en el grupo completo, y el rendimiento del generador eléctrico, para poder saber cuánto va a ser finalmente la energía ya en bordo, ¿ok? Del generador. Bueno, ¿alguna duda sobre el enunciado? Ok. Bueno. Vamos a ver, voy a dejar compartir un ratito. Así abrimos la imagen que he pasado al grupo. Abrimos, por supuesto, en el Paint para no perder la costumbre. ¿Por qué no aparece? Ok. Bueno. Acá tenemos el esquema de la instalación y el diagrama TS del proceso. Vamos a empezar a describir el esquema de la instalación a partir de la caldera, a donde vemos que va a ingresar un fluido que tiene una entalpía I2. Obviamente este fluido va a ser agua que ingresa a nuestra caldera para que se recupere la cantidad de vapor que se ha generado.
va a ingresar, por supuesto, nuestro combustible, que es un combustible gaseoso, porque ponemos volumen bajo el combustible, por el poder calorífico inferior, esto es la energía que ingresa. Va a haber unas pérdidas en la caldera, que bueno, ya vamos a adentrarnos en por qué aparecen esas pérdidas. Tenemos un sobrecalentador, por eso tenemos la resistencia ahí a la salida de la caldera, y de la caldera salimos en el punto 3, que tiene su entalpía I3, a una presión 2 igual a la presión 3. Porque bueno, quien nos da la presión en el ciclo, o quien... A ver, nosotros comenzamos a tener la presión de alta, digamos, a partir de la salida de la bomba que nos está entregando el agua. No quiere decir que la bomba sea quien nos genera esa presión. Simplemente la bomba tiene que ser capaz de vencer la presión que genera la caldera. Para no confundirse, ¿ok? El equipo que genera la presión es la caldera, que por lo general tiene un control de nivel modulante de manera que la bomba no esté arrancando y parando. Pero, por ejemplo, hay algunas calderas en las cuales la bomba arranca y para. ¿Y cómo es la cuestión? La caldera comienza a generar vapor, la presión y la temperatura comienzan a aumentar en su interior. Obviamente la temperatura aumenta en función, por supuesto, de esta presión, porque estamos hablando de un estado de saturación en el interior del cuerpo de presión de nuestra caldera. Luego viene el sobrecalentador, donde ya no estamos en saturación, y donde va a ser diferente. En función de la energía que nosotros entregamos de nuestro combustible, la presión y la temperatura de nuestra caldera empiezan a aumentar. Y bueno, cuando se empieza a consumir vapor, bueno, la caldera llega a la presión de diseño, a la presión de uso, ¿verdad? Y cuando se comienza a consumir vapor de la misma, bueno, obviamente la presión va a ir disminuyendo, pero además de esto va a ir disminuyendo el nivel de líquido, el nivel de agua dentro de nuestra caldera. Algún sensor preparado para detectar esto lo detectará y se va a arrancar la bomba de alimentación de nuestra caldera, que tiene que tener la capacidad de vencer la presión que nosotros tenemos en el recipiente para poder introducir el agua en el mismo. Entonces, es por eso que a partir de nosotros del punto 2 ya tenemos una presión 2 igual a la presión 3. Eso es lo que consideramos nosotros. Porque, bueno, tampoco estamos considerando pérdida de presión en el conducto de alimentación, un montón de cosas que van a hacer que eso no sea así. Bien. Entonces, les voy contando esto para que ustedes entiendan un poquitito más cómo es la instalación. Porque por ahí viéndolo en el dibujo, no es lo más óptimo, ¿verdad? Si ustedes quieren saber algo más, o si ustedes quieren saber menos, me dicen. Bueno, luego está el colector de vapor. El colector de vapor es el conducto de salida. ¿Por qué se llama colector? Porque pueden haber varios equipos generadores de vapor conectados al mismo, y luego, por supuesto, puede haber varios consumos conectados al mismo. En este caso, es un caso particular en el cual nosotros tenemos un solo generador de vapor y un solo consumo, que sería nuestra turbina. Entonces, por ahí, la palabra colector resulta un poco confusa, porque simplemente sería más que un colector, sería un conector, pero bueno, por eso es el término colector. Entonces, va a haber unas pérdidas en el colector. Estas pérdidas van a ser pérdidas de presión, ¿verdad? Por el rozamiento del fluido. Y va a haber pérdidas de calor porque la aislación de ese colector es imperfecta, ¿verdad? Nosotros tenemos un colector que es, por lo general, de acero de carbono y que está aislado por una lana mineral y recubierto con un
latón de protección o un acero inoxidable de protección de nuestro material aislante. Por lo general se usa latón, que es más económico. Ingeniero, Sí, las pérdidas en el colector son, además de otras cosas, debido a la longitud del mismo. O sea, sí, es por una supuesto. cañería relativamente larga. Sí, suelen ser cañerías relativamente largas, sí, es cierto. Si la cañería fuese muy corta, quizás nosotros podríamos despreciarlas, esas pérdidas en el colector, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que también a veces las velocidades de descubrimiento son muy altas y eso hace que las pérdidas también se incrementen y a veces también la, eh, el diseño de la planta hace que nosotros tengamos que hacer un diseño de nuestro colector con muchos accesorios, con muchos codos, con muchas válvulas, y eso por supuesto que también hace que nuestras pérdidas sean grandes. Ustedes imagínense que acá no están representadas, pero nosotros tenemos que tener una válvula antes de ingresar a nuestra turbina, ¿verdad? Tenemos una válvula al salir de nuestra caldera, que por más que estén 100% abiertas, van a generar una pérdida. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una válvula de platillo, en esa válvula de platillo, una válvula esférica por ahí no genera casi nada de pérdida, pero una válvula de platillo, por ejemplo, nosotros vamos a tener a ver, otra parte lo puedo dibujar acá para que ustedes entiendan y después lo borro. Vamos a dibujarlo con Claro, verde. la Si nosotros forma tenemos de la válvula de platillo son las pérdidas. la válvula, la válvula de platillo hace que el fluido haga esto, ¿entiendes? Sí, Y acá estaría el asiento, que tiene el platillo un poco más arriba. Cuando se abre el fluido, lo mismo, tiene que hacer un recorrido que le genera una cierta pérdida. ¿Bien? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que influyen en esas pérdidas que nosotros acá, para simplificar, tenemos un valor dado, ¿verdad? Perdemos 5 AT y listo, se acabó. Bueno, eh, ya estamos con el colector. Bueno, recordemos también que hay, aparte de esta pérdida que está marcada acá y la otra que también está marcada en realidad, porque nosotros tenemos un PPI 3 prima que ya lo vemos allá en el diagrama en un ratito, que bueno, está considerado en ese entropía 3' la pérdida de calor que habrá por la dilatación imperfecta. Bueno, entonces nosotros llegamos a la entrada de nuestra turbina y tenemos una presión P3' que es menor a la presión P3 en 5 atmósferas, y tenemos una entalpía I3' que vende a ser la energía que tenemos nosotros disponible a la entrada de nuestra caldera, de nuestra turbina. Luego el vapor se va a expandir. Van a haber, por supuesto, también pérdidas en nuestra turbina, van a haber pérdidas que van a ser termodinámicas y van a haber pérdidas que van a ser mecánicas. Y luego de esas pérdidas va a quedarnos, por supuesto, nos van a quedar dos energías que van a salir. Una va a ser el trabajo efectivo y la otra va a ser el excedente de energía que sale, que sale con el vapor en la turbina y va a pasar al condensador. Bueno, en el condensador, ¿qué es lo que ocurre? En el condensador, el condensador es el equipo que nos ayuda a nosotros a tener una presión baja a la salida de nuestra turbina, de manera de poder aprovechar una mayor cantidad de energía o de tener una mayor cantidad de energía. En la turbina se produce la condensación de este vapor a una presión, bueno, esa condensación brusca del vapor genera una depresión localizada en ese condensador, que siempre que ustedes tengan equipos que hacen vacío, de alguna manera, van a tener equipos que ayudan a mantener ese vacío o que son equipos que, por ejemplo, extraen gases incondensables, como aire, por ejemplo, de nuestro sistema, de manera de tratar de ayudar que ese vacío se pueda mantener siempre.
En este caso, el generador del vacío va a ser nuestro condensador, que genera una reducción brusca del volumen al condensarse el vapor de agua. Y seguramente que va a haber algún equipo que nos va a ayudar a mantener ese vacío. Pueden ser eyectores de vacío, pueden ser bombas de vacío que nos van a ayudar a mantener ese vacío. En este condensador va a pasar por un lado del mismo el vapor y por el otro va a recorrer un fluido que va a ser un fluido refrigerante que por lo general es agua. Bien. Al salir del condensador, nosotros vamos a seguir teniendo una presión baja y bueno, una entalpía I1', porque estamos hablando de líquido ya, y vamos a llegar nuevamente a la bomba, a donde en función de un trabajo que vamos a entregar de esa bomba, vamos a volver a elevar la presión para poder introducir esta agua que viene del condensador nuevamente en la caldera. Por supuesto que en la realidad, bueno, me está faltando agregar que nuestra turbina está acoplada a un generador eléctrico que tiene, por supuesto, unas pérdidas eléctricas y en función de esas pérdidas eléctricas, la energía que va a entregar en bornes va a ser menor a la energía que le ha entregado la turbina al mismo. Bueno, les decía que por supuesto que este ciclo no es enteramente cerrado en la realidad. Siempre hay un agua de reposición y un agua que se pierde en alguna parte de la instalación. Pero bueno, en este caso no se lo considera, ¿ok? Eso ya lo verán en el caso de que después de trabajar con esto, lo verán en la materia específica que es generador de vapor y en turbinas. Bien. Bueno, pasando al diagrama, como para que saque más clarito todo, nosotros vamos a tener la presión 1 igual a la presión 0, que es la presión de condensación. Y luego tenemos la presión 2 igual a la presión 3, que son la presión de salida de la caldera. Y bueno, entre esas presiones vamos a trabajar en nuestra caldera, ¿verdad? Nosotros en el punto 1 es el punto previo a la bomba. Y si ustedes se fijan arriba dice el punto 1 es aproximadamente igual al punto 2, porque el trabajo 1, 2 es súper pequeñito, no se lo ve en el diagrama. Entonces, lo despreciamos, no lo dibujamos. Bueno, después de ese bombeo viene el calentamiento del agua, la evaporación y el sobrecalentamiento, para llegar hasta el punto 3 a una presión 3, ¿verdad? A partir de este punto 3 van a pasar dos cosas. Va a haber una pérdida de presión, que está representada como el delta de P3, 3', y va a haber una caída en la entalpía, que está representada como el delta de I3, 3'. En función de estos dos, vamos a llegar hasta el punto 3', que va a ser la energía que tenemos nosotros disponible de entrada de la turbina, y desde 3' nos vamos a expandir. Acá están trazadas dos expansiones. Está trazada una expansión 4', que es la adiabática reversible, y está trazada una expansión 3', 4 segunda, que sería la expansión real que va a haber en nuestra turbina, teniendo en cuenta el rendimiento isentrópico de nuestra turbina. Bueno, S3 va a ser igual a S4 y S3' va a ser menor que S3 porque ha habido una pérdida de calor. Bueno, ¿queda alguna duda sobre la instalación?
Luego ahí, si ustedes se fijan en el condensador, en el generador, nosotros tenemos una flechita que sale con tres conductores, que vendrían a ser las tres fases de nuestro generador, a donde me dio porque, bueno, está bien detallado el diagrama, acá tiene los tres cablecitos puestos, el esquema, perdón. De donde vamos a considerar una generación, digamos, unitaria de 1 kWh, y vamos a ver cómo, cuántos serían los consumos que nosotros tendríamos en el resto de la instalación para poder generar ese kWh en función de todos los datos que ya tenemos. ¿Bien? Ok. Le dejo de compartir esto. Ustedes tenganlo ahí abierto para que puedan verlo para cualquier cosita del trabajo práctico, porque vamos a empezar a entrar en la guía. Vamos a utilizar la nomenclatura que está en esos diagramas. Vamos entonces a la guía. Hoy día vamos a tratar de ver la primera y la segunda parte, nada más, de este trabajo práctico para que lo hagamos de manera pausada. Es un práctico que redondea un poco la materia, entonces está bueno que lo hagamos tranquilos. En la primera parte lo que vamos a hacer es determinar el consumo específico de vapor. Bien. El consumo específico de vapor son los kilogramos de vapor que nosotros vamos a consumir en nuestra instalación para poder generar 1 kWh. Y por supuesto que depende de las condiciones que tenga el vapor a la entrada de nuestra turbina y de los rendimientos que tengamos también en la instalación. A mejores rendimientos vamos a necesitar menos vapor, obviamente, y mientras mayor sea el estado energético, ¿verdad?, de nuestro vapor a la entrada de la turbina, por supuesto que también vamos a necesitar menos cantidad. Si el vapor contiene más energía, de energía eléctrica. Bueno, significado de las abreviaturas en los gráficos. BNC, volumen normal del combustible, en metro cúbico normal. Esta vez este consumo de combustible va a terminar dándonos en metro cúbico normal por kilowatt-hora. Perdón, yo voy a ir siguiendo mi guía. Las pérdidas, PK van a ser las pérdidas en la caldera, PC, pérdidas en el colector, ya lo fuimos viendo, PM, pérdidas mecánicas, PEL, pérdidas eléctricas. Bueno, IHI es el poder calorífico inferior de nuestro combustible, que va a estar en kilocalorías por metro cúbico normal. Bueno, supondremos para simplificar que el trabajo entregado a la bomba de alimentación es aproximadamente 0. Cuando ustedes vayan a trabajar a un ingenio, o cuando ustedes vean la instalación de la caldera, van a volver a esto y van a pensar, nosotros no tenemos como considero que es acero, la potencia de la bomba de alimentación, y acá veo que es un semejante bombón, porque de verdad que en algunas calderas, en algunos casos, esta potencia puede parecer grande, pero no lo es comparado con la cantidad, o sea, con la cantidad de energía que contiene el vapor, ¿entiendes? A ver, yo lo que recuerdo del ingenio en el que trabajé es que teníamos una bomba que tenía aproximadamente 120 HP, tenían las bombas, había 4 bombas así, había una que era más grande, que no recuerdo de qué potencia era, y estaban todas en paralelo para alimentar las calderas, pero eran
comunes a todas las calderas, que eran 4 calderas en total, perdón, 3 calderas en total, las de bagazo en el ingenio, y había, para esas 3 calderas había, eran 4 las bombas que había, y eran de una potencia elevada, pero había que tener en cuenta que cada una de esas bombas prendía sola. Había una que tenía la capacidad de alimentar toda la instalación sola, y había otras que tenían que funcionar de a 2. Pero supongamos que era de 200 HP una de las bombas. Esa bomba alimentaba a 3 calderas que en total tenían una capacidad de generación de vapor de 160 toneladas por hora de vapor, 160.000 kilogramos por hora de vapor, que estaba a 20 kilos, un poquito menos en realidad, pero 20 kilos aproximadamente. Y bueno, era vapor, por supuesto, sobrecalentado, que no recuerdo qué temperatura tenía. Pero bueno, para que se den una idea de la cantidad también de vapor que se genera, y es por eso que despreciamos este valor del trabajo de la bomba. Bueno, entonces, en función de esta simplificación, lo que va a pasar es que la entalpía I1 va a ser igual a I1' y va a ser igual a I2, y que P2 va a ser, bueno, lo que ya habíamos dicho, P2 va a ser igual a P3. Pero bueno, eso tiene más que ver con la cuestión de que nosotros no consideramos las pérdidas, ¿ok? Bueno. Haciendo un balance de energía para un ciclo y 1 kWh, resulta entonces que el volumen normal del combustible por el poder calorífico inferior del mismo va a ser igual a 860 kilocalorías más el consumo específico de vapor. Siempre el consumo específico tiene el subíndice EL, porque se refiere a el consumo específico para que se genere en formas de el generador eléctrico 1 kWh. Por eso es de EL, porque puede haber un consumo específico para tener, por ejemplo, una determinada potencia mecánica a la salida de la turbina. Ahí quizás sería DM, el consumo específico. Porque en nuestro caso nosotros estamos teniendo como fin nuestro ciclo generar una determinada potencia eléctrica, pero si el fin fuese otro, nosotros podríamos tener un consumo específico mecánico, ¿verdad? En el cual van a ser, supongamos, una determinada cantidad de kilocalorías por HP que yo genero para mover, qué sé yo, si yo estoy generando en mi ciclo para poder mover un trapiche, supongamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir, chicos? Más o menos. ¿Entienden el concepto de consumo específico? Está ahí medio... Bueno, el consumo específico es la cantidad de kilos de vapor que yo necesito para poder obtener una determinada cantidad unitaria de el efecto útil que yo necesito. En este caso, como estamos hablando de un ciclo que está orientado a generar energía eléctrica, yo lo que quiero saber es la cantidad de kilos que necesito por cada kilowatt hora que se va a generar al final de nuestro ciclo. En la punta, o sea, allá en el generador eléctrico y en sus bornes. Ahora, supongamos que que lo que yo quiero hacer es mover
un trapich que me consume una potencia en CB o HP. Y que en función de esos HP que yo tenga voy a poder moler un poquitito más o un poquitito menos de caña. ¿Bien? Que sería más o menos como aumentarlo, disminuirle la velocidad al trapich. Pongamos que se hiciese eso. En este caso, como la salida va a ser una potencia en HP, yo voy a tener que ver cuántos son los kilos de vapor que voy a necesitar por cada HP que salga en el eje de la turbina y quizá en el eje del reductor, porque la turbina se mueve a muchísimas altas, por lo tanto va a necesitar un reductor para poder transformar para poder reducir ese número de vueltas a algo más acorde a la velocidad de giro de un trapich. Entonces, el consumo específico en ese caso va a ser la cantidad de kilos que yo necesito para tener una determinada cantidad de HP, o sea, para tener un HP a la salida de ese reductor. Y ahí ya vamos a tener en cuenta el rendimiento isentrópico de la turbina, el rendimiento mecánico del acoplamiento, el rendimiento del reductor y, por supuesto, el estado del vapor al entrar a la turbina. En el caso del consumo específico eléctrico, kilogramo de vapor por kilowatt hora, nosotros tenemos en cuenta el rendimiento isentrópico, el rendimiento mecánico del acople entre ambos, el del grupo, y tenemos en cuenta el rendimiento eléctrico del generador. Queda un poquitito más claro. Bueno, sigamos y en la medida que vayamos desarrollando el TP, probablemente, a la medida en que lo hagan, quizá quede un poco más claro. Bueno, entonces, DC por HI es igual a 860 por 860 van a ser los kilowatts, va a ser 1 kilowatt hora, que es lo que sale del generador eléctrico, ¿bien? El consumo específico va a ser, o sea, el consumo específico por Q4 segunda 1 va a ser la energía que se va con el fluido refrigerante del condensador, es la energía que se entrega al condensador. Recordemos que nosotros estábamos planteando que obteníamos 1 kWh, entonces ese es el efecto útil, o sea, el trabajo, no el trabajo, sino la energía eléctrica que entrega nuestro ciclo es 860 kilocalorías, que son 1 kWh, más, y bueno, todo el consumo específico por Q4 segunda 1, perdón, las pérdidas en la caldera, las pérdidas del colector, las pérdidas mecánicas y las pérdidas eléctricas. Entonces, la sumatoria de todas esas va a ser la energía que ingresa. Bueno, ese balance lo vamos a dejar reflejado en el diagrama de Sankey, que probablemente va a estar bueno porque vamos a tener que repasarlo a esto, que está mejor, si nosotros hacemos 2 veces lo mismo mejor. Y bueno, lo que sigue es determinación de los estados del vapor en 1, 3, 3', 4', 4 segunda y 4. Para poder trazar ese diagrama TS del proceso, para tener todo más claro. Bien. Bueno, de las tablas de vapor vamos a obtener la temperatura 1 en función de P1. Porque recordemos que ahí estábamos en un estado de saturación. Esa temperatura T1 la vamos a dejar expresada en Kelvin. Vamos a obtener I1' en función de P1, S1' en función de P1. Vamos a obtener I3, que es la energía, la entropía a la salida de la caldera, en función de P3 y T3. Y vamos a obtener S3 en función de P3 y T3 también. Y hasta ahí, bueno, es lo que podemos obtener de entrada con los datos que tenemos. Podemos también calcular I4
ya que si nosotros consideramos a la expansión adiabática irreversible desde el punto, o sea, reversible, no quise decir, y además reversible, desde el punto 3 hasta el punto, bueno, ya sabemos que consideramos entonces S3 igual a S4, con eso vamos a poder calcular un título, y en función de ese título podemos sacar I4. Pero en este caso lo vamos a hacer de otra manera, vamos a hacer que I4 sea igual a I1' más T1 por S3 menos S1'. Es decir, estamos haciendo el inverso de lo que pasa en la realidad. En la realidad, el condensador toma, o sea, el condensador absorbe un calor de nuestro fluido y la entropía disminuye. Entonces acá lo que estamos haciendo es al revés. Nosotros decimos, bueno, cuando hacemos I1', ¿verdad? Y le sumamos el calor que estaría extrayendo nuestro condensador para volver hasta el punto I4. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, chicos? ¿O quieren que lo veamos en el diagrama? Lo veamos en el diagrama. Acá está el diagrama. En el diagrama nosotros tenemos aquí, vamos a poner un color, ahí tenemos la entalpía I1', ¿verdad? Y tenemos la entropía S1'. Si nosotros nos movemos en el sentido inverso a lo que, al del ciclo, porque el ciclo tiene este sentido, ¿verdad? Pero bueno, nosotros podemos hacer el movimiento inverso para llegar hasta acá, hasta el punto 4, ¿verdad? Punto 4 que tiene la misma entropía que el punto 3, ya que, si ustedes se fijan, los une una isoentrópica. Entonces el punto 4 tiene la entropía S4. Conocemos la entropía del punto 1, que es S1', que le hemos sacado de tablas y diagramas. Por lo tanto, lo único, y conocemos la temperatura T1, que también le hemos sacado tablas en función de P1. Por lo tanto, podemos hacer el camino inverso y sumarle a la entalpía I1' que tenemos acá, le sumamos T1 por S4 menos S1'. S4 es igual a S3. E1 por S3 menos S1' sería este calor que está acá, que sería el calor que me genera a mí la disminución desde la entalpía I4 hasta la entalpía I1'. Por lo tanto, si yo hago el camino inverso, conociendo I1', puedo sumarle ese calor y determinar cuánto es la entalpía 4. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno. Volviendo a la guía, entonces, ya hemos determinado I4, tenemos un parrafito más con eso. Debido a las pérdidas, vamos a tener una presión 3' menor que P3 en 5 atmósferas. 5 atmósferas. Pero bueno, tiene lo mismo, porque es una diferencia de presiones. Esto ya lo podemos calcular porque cuando hacemos P3 y tenemos una entalpía I3', y ahora la podemos calcular porque hemos determinado I3 de tablas.
Y va a ser igual a 0,98 porque en el enunciado nos decía que las pérdidas de calor a través de la aireación del colector son iguales, son 2% de la entalpía del vapor. Entonces, I3' va a ser igual a 0,98 por I3. Bueno, con P3 e I3 primas, P3' e I3', de un IS o interpolando podemos sacar S3'. O sea, nosotros podríamos utilizar un diagrama IS y trazar todos estos puntos, ¿verdad? Vamos a poder, en función de eso, obtener la entropía S3'. O podemos hacerlo interpolando entre tablas y diagramas, ¿ok? De alguna de esas dos maneras lo van a tener que hacer. Luego, siendo S3' igual a S4', ¿lo recuerdan a eso del diagrama? A ver. Sí, que los unía a una isentrópica. Exactamente. Ahí estamos viendo, o sea, el pen, ¿verdad? S3' es igual a S4'. Bien. Vamos a poder determinar I4' de la misma manera que hemos hecho la determinación de I4. Va a ser igual a I'1 más T1 por S3' menos S'1. Acá vamos a tener el problemita de que usamos una notación, o sea, usamos prima y segunda para determinar estados diferentes y al mismo tiempo nos sirve para denotar lo que es líquido saturado o vapor saturado y seco. Entonces, por eso están puestos en distintos lugares, los primas y segundas, para que, bueno, hay que prestar atención a la ubicación de dónde están esas comillas. Bueno, y por último, a ver, nosotros sabemos de la definición del rendimiento esto que está acá es en realidad el rendimiento termodinámico, es NTD, esta TD, no sé por qué le puse así, a ver. Bueno, eso que ustedes ven acá, esta T es rendimiento termodinámico porque es trabajo irreversible sobre trabajo reversible, que va a ser I3' menos I4 segunda sobre I3' menos I4', que me va a evaluar la expansión de la turbina, ¿ok? Y con esto vamos a poder sacar I4', I4 segunda, perdón. ¿Se entiende? Nosotros tenemos las dos expansiones. 3', 4 segunda, 3', 4'. Esa es la expansión en la turbina. Tenemos la reversible y la irreversible. Y en función del rendimiento que tenemos como dato, vamos a poder sacar I4 segunda. Despejándola, por supuesto, de acá. I4 segunda va a ser igual a I3' menos el rendimiento termodinámico por I3' menos I4'. ¿Bien? Por supuesto que I4 segunda va a ser mayor que I4', dejando un salto disponible menor en el caso irreversible que en el reversible. ¿Estamos? A su vez se va a cumplir que I4 segunda va a ser igual a I
'1 más T1 por S4 segundo menos S'1. Por lo tanto, de acá vamos a poder determinar S4, ¿ok? Despejando de aquí, que esto es la misma formulita que hemos utilizado antes, vamos a poder determinar S4. Y bueno, por supuesto que los valores de I4 segunda y de S4 segunda también pueden obtenerse o verificarse en diagrama y si ustedes pueden hacerlo si lo consideran. Bien. Si lo consideran necesario, pueden hacerlo. Así, por supuesto, ustedes tienen la certeza a la hora de entregar el trabajo práctico de que están bien. Bueno, entonces, ya hemos determinado todos los valores que necesitábamos y en función de esto vamos a poder determinar el consumo específico. Ahora, ¿cuál era la energía? A ver, si nosotros en el cálculo del consumo específico vamos a utilizar el rendimiento termodinámico, tenemos que utilizar, por supuesto, el salto completo, el salto reversible. Y el salto reversible va a ser igual en la turbina. O sea, no quiere decir que sea un punto en el cual no hemos considerado ninguna pérdida, sino que hemos considerado las pérdidas en el colector, que son las pérdidas de presión y de calor, y hemos llegado hasta I3', que sería la energía que tenemos disponible a la entrada de la turbina, y luego consideramos que la expansión se realiza de manera adiabática reversible. Y llegamos hasta I4'. ¿Bien? Bueno, el consumo específico va a ser finalmente, si nosotros utilizamos las entalpías en kilocaloría por kilogramo, 860 sobre I3' menos I4', que es el salto reversible disponible, y eso por el rendimiento termodinámico, por el rendimiento mecánico, por el rendimiento eléctrico. Si nosotros usásemos el salto irreversible, ya no tendríamos que colocar en esta ecuación el rendimiento termodinámico. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Lo que está arriba en el numerador es la energía que me entrega el generador, 860 kilocalorías. Lo que está abajo, el denominador, es la energía que entra a la turbina. O sea, la energía que entra a la turbina va a ser I3' menos I4', y luego están todos los rendimientos. ¿Esto para qué es? Para saber la cantidad de kilogramos por kilowatt hora que necesitamos de vapor. 860 sería kilocaloría por kilowatt hora. Bueno, es un poquitito raro el concepto de consumo específico, pero ya lo van a ir entendiendo. Con esto ya ha quedado completa la primera parte y hemos determinado el consumo específico de vapor, es decir, con la primera parte de nuestro trabajo práctico hemos determinado cuántos kilogramos de vapor necesitamos en esta instalación en particular para generar 1 kilowatt hora en nuestro generador. Es decir, nosotros le entregamos, supongamos que el consumo específico es 10. Si le entregamos 10 kilogramos de vapor, vamos a obtener 1 kilowatt hora. Le entregamos 20, vamos a obtener 2, y así. ¿Bien? Bueno, en realidad no son tan elásticas estas instalaciones, así que, pero bueno, esto es un valor muy útil. Bueno, la segunda parte va a ser el trazado de diagrama de energías o de Sankey. Bien, a ver. Bueno, y lo primero que vamos a hacer
Bueno, está puesto acá. Acá dice trazado de diagrama de energías de Sankey. Y sería, además, este apartado 1 sería el balance en la caldera. ¿Bien? Acá le dice realizar esquema. El esquema que van a tener que realizar aquí, esto vendría a ser el balance en la caldera, recordemos, va a ser el siguiente. A ver, yo voy a... Ahí hemos abierto otro Paint. Lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Porque estoy compartiendo toda mi pantalla. Sí, Bueno, el diagramita que va acá no es nada más y nada menos que la calderita, ¿verdad? Que recordamos es un cuadradito. Y ahí nosotros tenemos la resistencia. Y el colector que sale y que se iría hasta nuestra turbina. Por supuesto, también tenemos una cañería de ingreso a nuestra caldera. Y tenemos le voy a hacer con rojo a esto. Acá tenemos DNC por HI. Esta es la energía que ingresa con el combustible. Bien. Tenemos las pérdidas en la caldera. Vamos a hacer los límites de este sistema con gris. Vamos a hacer por acá. Entonces con negro vamos a marcar. Ahí tenemos el punto de control de la salida. ¿Por qué? El punto de control de la entrada. ¿Ok? El punto de control de la entrada tiene una energía que ingresa que es igual al consumo específico de vapor, que van a ser la cantidad de kilogramos de vapor por kilowatt hora, y vamos a hacer todo en función de ese consumo específico. Es decir, vamos a hacer un análisis unitario, pero nosotros sabemos que por cada kilogramo que ingrese van a ser una determinada cantidad de kilowatt hora. Entonces, en vez de decir entra 1 kilogramo, lo vamos a hacer unitario respecto del consumo específico. Es decir, vamos a decir, sale 1 kilowatt hora, por lo tanto, ¿cuánto entra de vapor? El del tantos kilogramos. Por ejemplo, a mí, ¿cuánto me da el consumo específico? A mí me da 4,600, o 4,6. 4,6. Entonces, si yo digo, vamos a hacer el estudio todo de manera unitaria, o sea, pero de manera unitaria de la salida. Es decir, sale 1 kilowatt hora. Por lo tanto, ¿cuánto entra de vapor? 4,6 kilos. Y nosotros hacemos todo en función de esos 4,6 kilos. ¿Se entiende? sí, ingeniero. Bueno. Y acá a la salida vamos a tener lo mismo. Vamos a tener del por I3. ¿Ok? ¿Quedó claro? Por supuesto que el vapor tiene un sentido de flujo, ¿verdad? Que sería así. ¿Bien? Bueno, este sería
el esquemita que ustedes tienen que hacer acá. Lo vamos a dejar este pequeño, porque acá voy a ir agregando los demás. Si ustedes quieren, le hacen una captura ya. Bueno, pasamos de vuelta a la guía. Entonces, nosotros sabemos que el rendimiento de nuestra caldera va a ser igual a la energía aprovechada sobre la energía aportada. Y la energía aprovechada va a ser el del, es decir, este valor que nosotros necesitamos por cada kilowatt-hora, por la diferencia de entalpías que hay entre la entrada y la salida, que no es otra cosa que I3 menos I1'. ¿Bien? Bueno, y la energía aportada es el volumen normal del combustible por el poder calorífico inferior. De aquí lo que vamos a hacer es despejar BNC, porque nosotros conocemos todo lo demás. Y en función de esto vamos a poder determinar BNC. Entonces, despejando BNC, me queda que BNC es igual al consumo específico por la diferencia de entalpías, es decir, el salto que nosotros generamos en nuestra caldera. Bueno, en realidad no es un salto porque nosotros vamos pasando por diferentes estados, entonces no es una vertical. Pero bueno, la diferencia de entalpías que hay entre la entrada y la salida de nuestra caldera sobre el rendimiento de la caldera por el poder calorífico inferior, que estaba en kilocalorías por metro cúbico normal. Si ustedes se fijan, con todas estas unidades, lo que vamos a terminar obteniendo es un BNC en metro cúbico normal por kilowatt-hora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo todo de manera unitaria, ya que estamos utilizando el del, que está en kilogramos por kilowatt-hora, no está kilogramo, ¿ok? Ni en kilogramos por segundo, supongamos. Si estuviese en kilogramos, nosotros BNC nos daría directamente en metro cúbico normal. Si estuviese en kilogramos por segundo, si fuese un caudal, estaríamos teniendo un BNC en caudal, en metro cúbico normal por segundo o por hora, lo que puede. ¿Entendemos esto? ¿Estamos con eso? ¿Me aguantan 2 Sí, segundos, ingeniero. chicos? Voy a abrir la puerta. Bueno, entonces, nosotros, en función de este BNC que ya hemos calculado, lo que vamos a hacer es calcular el BNC por HI, que va a ser la energía que nosotros ingresamos en nuestra caldera por cada kilowatt-hora. ¿Me entiendes? Bueno, y ese BNC por HI, bueno, va a ser justamente BNC por HI. BNC lo acabamos de calcular en metro cúbico normal por kilowatt-hora. Y HI va a ser el poder calorífico, que va a ser 8.600 kilocalorías por metro cúbico normal. Por lo tanto, BNC por HI nos va a dar en kilocalorías por kilowatt-hora. ¿Ok? Y todas las energías que nosotros vamos a tener, que vamos a ir calculando, todas las pérdidas, todo nos va a dar en kilocalorías por kilowatt-hora a partir de este momento. ¿Bien? Bueno, las pérdidas en la caldera, recordemos que son BNC por HI, o sea, lo que ingresa, la energía que ingresa por, a ver, lo que hemos aprovechado es BNC por HI por el rendimiento de la caldera. Por lo tanto, lo que se ha perdido va a ser igual a BNC por HI por 1 menos el rendimiento de la caldera. Eso va a ser lo desperdiciado, lo perdido. ¿Bien? Y haciendo un balance de verificación, nosotros lo que vamos a tener es que BNC por HI, la energía que ingresa a la caldera, más el consumo específico por
I1, I'1, perdón, I'1, recordemos, todo esto va a estar en kilocalorías por kilowatt hora, así que bueno, en función de que es todo para 1 kilowatt hora. Bien. Eso va a ser igual a el consumo específico por I3 más las pérdidas en la caldera. Y esa igualdad que ustedes tienen ahí va a quedar representada en el diagrama de Sankey. ¿Ok? Ahí nosotros tenemos todas las energías que ingresan y todas las energías que ingresan en la caldera. Esto nos va a dar a nosotros el comienzo de nuestro diagrama de Sankey. Bueno, después de la caldera, ¿qué es lo que sigue? Sigue el colector. En el colector nosotros teníamos unas pérdidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizarlo desde el punto de vista energético porque no es despreciable lo que pasa en ese colector. Así que lo que vamos a hacer es dibujarlo a ese colector. Este es el esquema que ustedes van a tener que hacer ahí. Si ustedes ven la guía, dice realizar esquema. Bueno, el esquema es súper sencillo porque es un caño, es un trozo de cañería, entonces no va a hacer otra cosa que una línea. Bien, a la que le vamos a hacer con gris. Bueno, con gris, estos van a ser los límites de nuestro sistema, por lo tanto nosotros vamos a tener los puntos de control. Ingeniero. Aquí y aquí, sí. ¿Qué está en el Paint? Dime. Sí, ¿por qué? Porque se quedó congelada la imagen en la guía. Claro, sigue compartiendo la guía. Ah, sigo compartiendo la guía. Bueno, voy a dejar de presentar. Me voy a pasar al Paint de manera manual. ¿Ahora sí? Sí. ¿O sigue congelado? Bueno, genial. Entonces ahora estamos en el colector. El colector no es otra cosa que una línea, porque es un trozo de cañería, ¿bien? Y vamos a dibujar unos límites, así de forma circular con gris, que me van a definir a mí dos puntos de control. Un punto de control que va a ser 3, que va a ser el punto de control con apenas salimos de la caldera, y el punto de control 3', ¿bien? O sea, este va a ser el punto de control 3, lo voy a poner acá dentro del 3, y este que está acá va a ser el punto de control 3', que va a ser justo antes de entrar a la turbina, ¿bien? Nosotros estamos dibujando un segmento de cañería, pero esto en la realidad no tiene por qué ser recto, puede ser de cualquier forma. Puede ser de cualquier forma. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el colector? Tenemos unas pérdidas en el colector que tenían que ver con la mala aislación que había en el mismo. Esas pérdidas las vamos a representar así. Pérdidas en el colector. Bien. Teníamos una presión 3 a la entrada del colector y una presión 3'. Ya cuando llegamos a la turbina, porque hemos tenido pérdidas de presión en función del rozamiento que hay en nuestro colector, de los accesorios, ¿verdad?, que tenemos en el colector. Y bueno, todo lo que ustedes ya saben de mecánica de los fluidos, que me genera pérdidas, ¿ok? Bueno, a la entrada también tenemos, por supuesto, la entalpía con la que sale el vapor de la caldera, ¿bien? Que es la entalpía I3, que era la energía útil que teníamos disponible nosotros justo al salir de la caldera. Y vamos a tener en el extremo I3'. Fíjense dónde lo pongo al prima, no lo pongo acá. No, lo pongo acá. I3', que va a ser la energía que nosotros tenemos disponible a la entrada de nuestra turbina. A la entrada de nuestra turbina. Que
ha sufrido, o sea, sería I3 menos las pérdidas que han habido en el colector. Bueno, este sería el esquemita que nosotros tenemos que hacer. Súper sencillo. ¿Estamos? ¿Dudas sobre el esquemita? Bueno, es súper fácil. Así que pasemos de vuelta a la guía. Y acá en la guía, bueno, lo que vamos a hacer es ver cuánto valen las pérdidas en el colector, ¿verdad? Primeramente, las pérdidas de energía van a ser igual a el consumo específico por la diferencia de las entalpías, que ya la habíamos calculado en algún momento. Habíamos necesitado calcularla para poder calcular el consumo específico, así que ya sabemos cuánto vale esa diferencia de entalpía. Y por otro lado, estas pérdidas en el colector van a ser iguales al del por 0,02 por I3. ¿Ok? Bueno, ¿Qué es ese 0,02? 0,02 viene de que las pérdidas en el colector, las pérdidas debidas a la mala aislación eran del 2% de la entalpía del vapor a la salida de la caldera. ¿Se acuerdan? Que nosotros Sí, sí. hacíamos que I3' era 0,98 por I3. Bueno, si este 0,02 va a ser lo que se perdió, ¿verdad? No lo que quedó, lo que se perdió. ¿Bien? Bueno, entonces con esto ya podemos calcular, nosotros vamos a utilizar en el práctico este miembro para poder calcular. Es mucho más fácil. Nosotros ya conocemos I3, conocemos el consumo específico, por lo tanto con esto ya lo calculamos. Y lo verificamos de esta manera, utilizando este otro miembro, ¿ok? Es decir, hacemos consumo específico por I3, es la energía que sale de la caldera, ¿ok? Esa energía que sale de la caldera, que llega al colector, que entra al colector, digamos, tiene que ser igual a la energía que sale del colector. Y la energía que sale del colector es, por un lado, las pérdidas en el colector, y por otro lado, la energía que llega a la turbina. La energía que llega a la turbina sería el consumo específico por I3', y las pérdidas, bueno, son las pérdidas. Entonces, todas las verificaciones que están puestas aquí en la guía, las tienen que hacer ustedes, para que una vez que ustedes se entreguen esto, estén totalmente seguros de que está todo bien. ¿Bien? Después del colector, ¿qué es lo que sigue? Sigue la turbina. ¿Bien? A la turbina entonces va a llegar una determinada cantidad de energía que va a ser el consumo específico por I3'. Y después, en función de las pérdidas y de la energía que sale, va a haber un determinado efecto útil. ¿Ok? Bueno, lo primero que hay que hacer es realizar el esquema, como les dice la guía. Vamos a ir al Paint entonces. Acá voy a abrir una nueva. Y bueno, nuevamente vamos a estar dibujando una turbina, que es súper fácil. Acá todos estos esquemas que estamos realizando en este práctico ya lo saben de memoria. Así que no hay excusas tampoco a la hora de rendir, ¿no? Porque cuando ustedes los rinden a estos prácticos ya tienen que tenerlo clarísimo a estos esquemas. Bien. Bueno, la turbina tiene un conducto de entrada, un conducto de salida,
tiene el efecto útil, ¿verdad? Tenemos las pérdidas. Y bueno, vamos a hacerle con gris, utilizando toda la línea. Vamos a hacer los límites de nuestra turbina. Y bueno, por supuesto, los puntos de control que han quedado definidos. Siempre que nosotros tracemos unos límites, estos límites van a definir unos determinados puntos de control. MP no, PM, son las propiedades mecánicas. Bueno, este punto era 3'. ¿Bien? El punto de salida de nuestra turbina puede ser 4', puede ser 4 segundas, ¿verdad? Vamos a poner 4 segundas. Porque recordemos que tenemos una expansión reversible o una expansión irreversible, así que bueno, podemos poner tanto 4' como 4 segundas, ¿bien? Y por otro lado, bueno, la turbina, por supuesto, le podemos dibujar, si ustedes quieren. No está del todo bien esto, porque por lo general las bombas son eléctricas, por lo tanto no hay un acoplamiento entre la turbina y el equipo que bombea el agua a la caldera. Así que bueno, yo ahí no pondría nada en realidad. Yo la dejaría sin esto a la turbina. Algunas veces se le pone el eje de salida hacia el otro lado, que sería el eje que mueve la bomba, como si en la realidad esto estuviesen acoplados, y no es cierto, no es cierto. Así que yo no lo voy a poner. ¿Bien? Bueno, entonces la energía que entraba a la turbina era del por I3', ¿verdad? Porque ya hemos pasado a través del colector y hemos tenido unas determinadas pérdidas ahí. Entonces ahora tenemos una energía disponible un poquitito menor que la que había a la salida de la caldera. Hay una energía que se va al ambiente del por I4 segunda. Y tenemos el efecto útil, que es del por el trabajo efectivo. ¿Bien? Y esto sería nuestra turbina. Bueno, entonces ahí estamos. Pasemos vuelta a la guía. Entonces, balance de la turbina, realizar esquema, lo acabamos de realizar. Cálculo de el consumo específico por el trabajo efectivo, que sería el efecto útil. El del por el trabajo efectivo va a ser igual al del por el trabajo irreversible por el rendimiento mecánico. Esto es así porque estamos considerando que las pérdidas mecánicas se producen en la turbina. Si nosotros ese rendimiento mecánico lo hubiésemos determinado o estuviese determinado para la instalación en función de las pérdidas mecánicas que hay tanto en la turbina como en el grupo generador, nosotros tendríamos
que considerar el balance completo en el grupo. Nosotros no podríamos hacer un balance en la turbina y considerar el rendimiento mecánico. Por el contrario, nosotros tendríamos que directamente decir de la turbina sale el trabajo irreversible y listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde viene este rendimiento mecánico? ¿De dónde vienen las pérdidas mecánicas? Las pérdidas mecánicas vienen de todos los dispositivos mecánicos que me garantizan la funcionalidad de nuestra turbina, de nuestro generador y de los acoplamientos mecánicos que hay entre los mismos. Es decir, este rendimiento mecánico viene de los cojinetes que tenga nuestra turbina, los rodamientos, lo que fuera que tenga. Viene del acople mecánico que hay entre la turbina, el eje de la turbina que sale de la misma, ¿verdad? Y que eso tendrá algún tipo de una determinada forma para poder arrastrar, ¿no? Un eje de una turbina probablemente sea estriado y dentro de esas estrías vaya la mitad de un acoplamiento que impulsará a la otra mitad del acoplamiento que estará solidario al eje del generador. ¿Me entiende? Y nuestro generador va a tener a su vez rodamientos también que le van a permitir girar, obviamente. Y entonces las pérdidas mecánicas vienen en función de todos esos dispositivos. ¿Bien? Acá nosotros estamos considerando que las pérdidas mecánicas están concentradas en la turbina. ¿Ok? Y al generador le vamos a atribuir solamente pérdidas eléctricas, porque recuerden, las pérdidas eléctricas no tienen que ver con los rodamientos. No. Hay otro tipo de pérdidas eléctricas. Bueno. Entonces, las pérdidas mecánicas las consideramos todas en la turbina. ¿Ok? Bueno, entonces, esto nos queda que el del por el trabajo efectivo va a ser igual al del por el trabajo irreversible, que es el salto verdadero, el salto real que hay en la turbina, que es I3' menos I4 segunda, en kilocaloría por kilogramo, eso por el rendimiento mecánico. ¿Bien? Con esto ya lo podemos calcular. Y luego, para verificarlo, lo que podemos hacer es decir, bueno, del por el trabajo efectivo va a ser igual a 860, que era lo que salía del generador, sobre el rendimiento mecánico, que nos tiene que dar. Y nos tiene que dar lo mismo. No. Esto es sobre el rendimiento eléctrico. Acá está mal. Es sobre el rendimiento eléctrico. Corríjanme ahí, chicos. La guía. ¿Bien? Es sobre el rendimiento eléctrico, no es sobre el rendimiento mecánico. Ahí me confundí yo. Así que aquí nomás ya lo voy a modificar yo y se lo subo de vuelta a la fase virtual para que no cometamos ningún error. ¿Ok? Bueno. Espérenme 2 segundos, ya nomás. Ya nomás.
Bueno, ahí está. Ahora sí. Verificación 860 sobre rendimiento eléctrico. Bueno, ¿por qué? Porque eso sería la energía que sale de los bornes del generador sobre el rendimiento eléctrico del generador, me lo va a aumentar a eso hasta la energía que ingresó al generador. Porque si nosotros en el DEL por el trabajo efectivo ya estamos considerando el rendimiento mecánico, entonces ya estamos diciendo cuál es exactamente la energía que ingresa al generador. Entonces de esta manera nosotros verificamos. ¿Bien? Bueno. Listo, entonces. Ahora calculamos cuántas son las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas son obviamente la diferencia que hay entre ese trabajo irreversible que me entregó la turbina o que entregó el vapor a los álabes de nuestra turbina y el trabajo efectivo que entregó la turbina a nuestro generador eléctrico. Y esas pérdidas mecánicas van a ser igual al del por el trabajo irreversible menos el trabajo efectivo. ¿Qué va a ser? Van a ser igual al del por el trabajo irreversible por 1 menos el rendimiento mecánico. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos como diferencia de entalpía al trabajo irreversible, que va a ser igual al del por I3' menos I4 segunda, que era el salto irreversible, por 1 menos el rendimiento mecánico. Y luego nos queda a la salida de nuestro turbina, en función de estas energías que hemos estado evaluando ahora, realizar un balance de control en función de la energía que entró a la turbina y todas las energías que salieron. La energía que entró va a ser igual a del por I3', y las energías que salieron son la que se fue al condensador, que es del por I4 segundos, la acabamos de ver, la energía que fue hacia el generador, que es el del por el trabajo efectivo, y las pérdidas mecánicas, y las hacemos calcular. Todas van a dar en kilocaloría por kilowatt hora. ¿Bien? Y estos valores van a estar representados, por supuesto, en el diagrama. Bueno, balance en el condensador. Vamos a dibujarlo al bichito este. Entonces el condensador lo vamos a dibujar aquí abajo. El condensador es un circulito que tiene un serpentín por dentro. Bueno, supongamos que es algo así. ¿Cómo estás? Hola, Ángel. ¿Todo bien? No. Estoy en clase. Estoy en clase de inglés. Bueno. Le vamos a hacer los límites a nuestro condensador. Y por supuesto que hay una cañería de entrada que viene del lado de vapor. Acá nosotros tenemos dos circuitos. Tenemos un circuito de vapor y un circuito de fluido refrigerante. Han quedado delimitados en función de estos dos puntos de control, que van a ser el punto 4 segundas y el punto 1. ¿Bien? Antes de la bomba. Las pérdidas de calor acá van a ser 0. Es decir, todo el calor que entrega el vapor lo entrega el agua de refrigeración, ¿ok?
Y acá no vamos a representar agua de refrigeración. Directamente vamos a decir, acá hay un del por Q4 segunda 1. ¿Verdad? Eso es lo que sale. ¿Ok? Vamos a representar como lo que sale. ¿Bien? Y vamos a hacerle acá una leyendita. Vamos a poner energía que se va con el agua o aire de refrigeración. Bien, eso lo vamos a colocar ahí en costadito. Entonces, la energía que venía desde la turbina era el del por y 4 segundos. 4 segundos. ¿Qué? O 4 segundos. No, 4 segundos. Y la energía que sale del condensador va a ser el del por I'1. ¿Ok? O I1. Es lo mismo en realidad. ¿Bien? Podemos poner I'1 también. Bueno, me gusta más inclusive I'1. Este sería el esquemita de nuestro condensador. Y por supuesto el sentido del flujo del vapor es este. Bueno. Entonces, acá estamos, ya, listo, se acabó el esquemita este, pasemos la guía de vuelta. Entonces, ¿cuál es la energía que iba al condensador? O la energía que se llevaba el agua, perdón. Va a ser el del por el Q 4 segunda 1. Va a ser igual al del por I 4 segunda menos I. Bueno, acá me he equivocado. Acá es I'1. ¿Bien? Es I'1. ¿Ok? Y el balance de control va a ser lo que ingresa igual a lo que sale. Lo que ingresaba a nuestro condensador era del por I 4 segunda. Y lo que sale va a ser lo que se va con el agua de refrigeración y lo que sigue el circuito para volver a reingresar a la caldera, que es el del por I'1. Del por I'1 es la energía que retorna a la caldera con el agua de alimentación. ¿Bien? Bueno, eso sería todo en el condensador. Lo que nos queda es analizar el generador eléctrico y por último realizar una verificación de todas las energías que hemos analizado ahora. ¿Bien? En estos 10 minutitos que nos quedan llegamos, así que lo hacemos. Vamos a pasar de vuelta al Paint para hacer el esquema del generador. Acá vamos a abrir una nueva ventanita. No vamos a abrir nada. Una nueva ventanita. No guardar. Y vamos a hacer el generador. Que no es otra cosa que un circulito. Le vamos a hacer sus límites. Vamos a hacer más lindo. Ay, que me haga. No. Ahí me gusta. Entonces, esos son los límites de nuestro generador. Al generador ingresa lo voy a hacer con esto porque de esa manera lo había hecho en la turbina, ¿verdad? Lo que ingresa es del por W efectivo. Y lo que sale
¿Se acuerdan que habíamos hecho una línea acá trifásica? Que tenía 1, 2, 3 conductores. ¿Bien? Esos son los conductores, los que por ahí vienen de escuela técnica, capaz que lo saben, y los que no, ya lo van a ver cuando vean instalaciones eléctricas. Así que no se van a salvar. Entonces, esto era nuestro generador. Acá vamos a hacer un simbolito de corriente alterna. Y ahí está. Impresionante cómo cambia. Y por supuesto, acá nosotros tenemos unas pérdidas que van a ser las pérdidas eléctricas. Estas son las pérdidas eléctricas. La energía que ingresa es el del por el trabajo efectivo. Y lo que sale, ¿cuánto es? ¿Cuánto era la energía que salía del generador? A ver si me todo atento. Todo lo que acabamos de ver ahora, Kilowatt hora. como la otra clase vamos a tener un poquito más. Exactamente. Muy bien. 1 kilowatt-hora. Perfecto. Eso es todo. Eso es lo que sale. Listo. Que era igual a ¿cuánto? 860 kilocalorías. Ahí vamos entendiendo un poquitito la mecánica del práctico, ¿verdad? Que es el de todo eso ya lo vamos entendiendo. Ya va quedando más claro. Bueno, este es el esquemita del generador. Pasamos entonces a la guía, chicos. Sí. Bueno, de vuelta en la guía, vemos que lo que vamos a calcular acá en este balance de generador eléctrico, cuánto van las pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas van a ser otra cosa que lo que ingresa por 1 menos el rendimiento eléctrico del generador. Y lo que ingresaba era el del por el trabajo efectivo que me entregaba la turbina, a donde ya estaba tenido en cuenta el rendimiento mecánico del grupo. Bueno, eso por 1 menos el rendimiento eléctrico que es dato, va a ser nuestra pérdida eléctrica. Y la forma de verificarlo es, bueno, las pérdidas eléctricas van a ser 860 sobre el rendimiento eléctrico, que esto era el del por el trabajo efectivo, por 1 menos el rendimiento eléctrico. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Bueno, el balance en el generador va a ser lo que entra igual a lo que sale, va a ser el del por el trabajo efectivo de lo que entra, en kilocalorías por kilowatt hora, va a ser igual a las pérdidas eléctricas más las 860 kilocalorías por kilowatt hora que hay. Y con estos valores ya terminamos de completar el diagrama. ¿Ok? Luego lo que vamos a hacer es una verificación. Esta verificación la vamos a hacer reemplazando valores en la primera parte, que debe verificarse de 1 que dNc por HI es igual a 860 kilocalorías por kilowatt hora, más el D por U4 segunda 1, más las pérdidas de la caldera, más las pérdidas de microductos, más las pérdidas mecánicas, más las pérdidas eléctricas. Todos estos valores ya los hemos calculado. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar y esta igualdad se debe verificar. ¿Bien? Porque es lo que ingresa igual a lo que sale.
Bueno, y por último, el clase usual o neto va a ser igual a 860, que es lo que sale del generador, el efecto útil, sobre lo que ingresa a la caldera, que es BNC por HI. Y esto, por bien, eso, bueno, llegamos justito a las 12, chicos. Yo sé que la clase con el ingeniero Frank es de 9 a 12, así que no quería pasarme de este horario. Y ya vamos a continuar con la tercera parte. Y lo vamos a hacer de manera un poquitito más relajada a los diagramas, porque los diagramas me gustaría que participen ustedes, si ustedes me ayuden a realizarlo, o si alguno se anima, por supuesto, lo realiza durante la clase. Bueno, listo, entonces la primera parte donde hemos calculado el consumo específico y la segunda parte donde hemos realizado todos los cálculos necesarios para poder hacer el diagrama de energías. Queda para la próxima clase los cálculos para el trazado del diagrama de exergías y el trazado de los dos diagramas. ¿Ok? Bueno, chicos, esto fue todo entonces por hoy. En cuanto a los trabajos prácticos, recuerden que yo hasta mañana voy a esperar a los que deben el trabajo práctico 7. Y bueno, ya la idea es que vayamos presentando los prácticos al día y los podamos corregir. Ya vamos a estar con un poquitito menos de trabajo porque ya terminamos las clases teóricas y las clases prácticas. Así que vamos a poder aprovechar todo el tiempo para corregir los trabajos prácticos y nos vamos a poner al día con eso y vamos a ir con ustedes. Bueno, lo más cerca que podamos. Así que bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Entonces, recuerden que si es que quedan dudas, están las clases de consulta. Yo, por una cuestión, se me ha complicado con unos horarios. Así que no sé si mañana voy a estar disponible desde 4 a 18, desde 16 a 18. Ustedes igualmente me consultan si es que necesitan mañana. Y si no, puede ser el miércoles de 16 a 18 también. ¿Ok? Estamos en ese horario para poder contestar las dudas que a ustedes les surjan, quizás ya de cuando desarrollan el trabajo práctico. ¿Bien? Así que bueno. Asistir a las consultas durante el cursado es la mejor manera de llegar también preparado al final, que sería muy bueno que ustedes rindan al final en diciembre. Bueno, eso fue todo entonces, chicos. Hoy nos reencontramos el miércoles. ¿Bien? Gracias, ingeniero. Gracias. Chao, Bien. gracias. Hasta luego, chicos. Chao.